El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la ofensiva por tierra dentro de Venezuela contra el cártel de los Soles es un hecho. Pero ¿cuándo se activa realmente la operación Lanza del Sur? ¿Y qué pasa si el chantaje estratégico no funciona? Hoy vamos a conversar sobre este tema con Alejandro Cardoso. Él es analista y experto en estrategia internacional. Bienvenido a Cara a Cara por Impacto Venezuela, Alejandro. Gusto tenerte de nuevo conmigo. Mildred, el placer es mío, muchas gracias. Gracias a ti. Hablemos de esa operación Lanza del Sur. Ya tiene nombre la ofensiva de Donald Trump. ¿Qué Ya viene tiene, ahora? ya tiene nombre, se anuncia públicamente el 14 de noviembre. Ujú. Suele, suele pasar cuando haces comparaciones con eventos similares, con operaciones similares de Estados Unidos, es que cuando tiene nombre, cuando se nombra y se anuncia públicamente, pues la operación va. Sería pues arte de los analistas predecir cuándo, lo cual es imposible. Sin Claro. embargo, comparando un poco la historia de las últimas operaciones de Estados Unidos en el Caribe, tenemos una coincidencia de varias operaciones, una coincide, que es causa justa en 1989 contra el gobierno de Noriega. Salvo Noriega no era el presidente, pero era el hombre duro de Panamá, y fue anunciada previamente y luego ocurre la operación. De resto, cuando haces esas comparaciones, las operaciones se anuncian públicamente en el momento en que se toma acciones, o sea, en el momento que está ocurriendo en el terreno la invasión, el pie de fuerza o cualquiera de las formas de acción militar. En Causa Justa y en Lanza del Sur tenemos como un periodo de anunciarla públicamente y un paréntesis de presión, disuasión, un teatro de operaciones que también funciona más allá del término militar como un teatro anfitriónico, o sea, un teatro desde el punto de vista histriónico, es decir, movilizar un componente naval y anfibio sobredimensionado para una maniobra antidrogas. Eso obviamente todos entendemos que es para disuadir a la dictadura en Caracas de dejar el poder antes de una escalada cruenta. ¿Qué pasa si esa estrategia de chantaje, de disuasión, no funciona? ¿Se convierte en una obligación de combate contra Washington? Yo creo que haber movilizado ese grupo aeronaval y anfibio tan grande al costo que supone diariamente, más el costo político. Veamos que aquí se está jugando, digamos, el prestigio de esa operación, no solo el presidente Trump, también Marco Rubio. Digamos que Marco Rubio es el arquitecto político porque conoce muy de cerca las tragedias políticas de Cuba, principalmente porque él es cubano-americano, de Venezuela, por supuesto, y de Nicaragua. De Nicaragua, podríamos decir que Marco Rubio hizo su carrera política sobre estos temas. Entonces, evidentemente, hay una acción. Todos deseamos que la diplomacia de las cañoneras 2.0 sea suficiente para presionar a la nomenclatura en Caracas y hacer una transición incruenta. Sin embargo, cuando vemos los reportes, los discursos, las arengas públicas de la nomenclatura del Madurato, nos damos cuenta de que ellos también están jugando a una estrategia o una narrativa de resistencia activa prolongada. ¿Cuánto le cuesta a Estados Unidos este despliegue? Dicen que esto se podría prolongar hasta 2028. El costo aproximado, lo hablábamos detrás de las cámaras, es más o menos 12 millones, un poco más de 12 millones de dólares diarios. La prolongación de la operación Mildred te diría que va más allá del 2028. Es decir, Estados Unidos está retomando su Mediterráneo en términos geopolíticos. Es decir, Estados Unidos está regresando a la cuenca del Caribe, que era su mare nostrum. Era el mar que Estados Unidos controló desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando decide, digamos, un repliegue
estratégico, cuando decide, pues, o se dio cuenta de un hecho que en ese momento era bastante, nos llenaba de optimismo, ¿no? De que América del Sur ya pues, era una región mayoritariamente democrática, sin problemas de seguridad hemisféricos, etcétera. Sin embargo, pues el chavismo replanteó gravísimos problemas de seguridad hemisférica para Estados Unidos y volvió. Y no sabemos cuándo se regresará. Hay una situación derivada de este conflicto ahora que es con el espacio aéreo de Venezuela. El régimen tiene digamos que su antidefensa aérea, que es rusa, pero ahora los vuelos comerciales, las alertas que hay, entonces hay como un aislamiento. El régimen dice que, bueno, que siendo un país soberano, pues si las aerolíneas no se activan, pues les revoca el permiso, ya revocó a 6. Entonces, evidentemente, eso está generando también cola porque está afectando a las personas, a los viajeros, los costos se están disparando, o sea, una serie de costos que trae este conflicto, pero ¿cómo percibes el tema del cierre del espacio aéreo? Un autocierre, digamos. Un autocierre. Y Dicen que es bueno, el modelo cubano, que eso fue lo que pasó en Cuba. Mildred, digamos que todo el pensamiento estratégico chavista, madurista es de manufactura cubana, perfeccionado ciertamente por Caracas, perfeccionado y no lo digo de manera positiva. Todo, el control social, la inteligencia social, las formas de represión, que son formas subjetivas, las formas de tortura, o sea, todo eso ha sido, del régimen castrista y se perfeccionó lamentablemente en Venezuela. Asimismo, pues el autocierre, digamos que es un aislamiento porque la nomenclatura obliga a las aerolíneas a mantener sus rutinas de itinerarios o si no les quita la concesión. Fíjate que varias, como TAP, varias europeas cerraron operaciones mientras esto ocurre, desde la alerta que da Estados Unidos. Y fíjate que está colapsando, los vuelos de la frontera venezolana están colapsando, o sea, los vuelos que van hacia el Táchira en la ruta nacional están colapsados, ya se revendieron hasta el 1 de diciembre, no hay cupo. Eh, es decir, como dices tú, esto genera todo un caos. Y digamos que el autocierre, pues, no es la respuesta a la advertencia de Estados Unidos, que también forma parte, digamos, de un mecanismo de presión. En términos, como lo decías, de defensa aérea, tierra-aire, Venezuela tiene una doctrina a partir de todas esas compras de armamento ruso. La doctrina se denomina la defensa aeroespacial multicapa. Entonces Venezuela tiene, en esa lógica, pues unas armas tierra-aire rusas. La más grave, digamos, la más peligrosa es el S-300, pero tiene pues Pechora, tiene varios, los que son portátiles, que sin embargo es como, perdóname la palabra, pero es un poco ridículo ante el grupo naval que El emplazó poderío de Estados Estados Unidos ahí. Unidos, el poderío militar. Exacto. ¿Qué tipo de ataque militar día cero se prioriza para restablecer el factor sorpresa perdido por la divulgación pública? Porque eso también se lo han criticado mucho y los ciudadanos que respaldan este tipo de acciones, digamos, dicen, pero ¿y por qué revelan? ¿Por qué dicen? ¿Por qué Trump dice? ¿Por qué anuncian? ¿Por qué avisan? Entonces, ¿qué tipo de ataque puede disuadir ese factor sorpresa? Bueno, hay que aclarar que el factor sorpresa en operaciones como Furia Urgente en 1983 o Tormenta del Desierto en el Medio Oriente, etcétera, la operación se anunció en el momento en que ya se había comenzado la movilización o que se había hecho el primer ataque. Porque evidentemente hay una ley, inclusive una ley estadounidense, que es la ley del secreto ante la operación militar. Entonces, en ese sentido funcionaron. Y sobre todo, por ejemplo, Furia Urgente, que ocurrió en Granada, aquí en el Caribe nuestro también, en la isla de Granada, era una operación de una crisis inmediata porque había estudiantes estadounidenses
en Granada durante un golpe de Estado sangriento y pues Reagan, el presidente Reagan, eh, actuó rápidamente para rescatar a esos estudiantes que estaban ahí. Este caso es distinto, Mildred. Así, aquí no se develó la operación y se acabó con el factor sorpresa. Aquí lo que se espera es que la disuasión sea tan grande, es decir, el volumen de aparatos militares, de portaaviones, todo el grupo aéreo que hay, ya estamos hablando, como bien lo sabes, de operaciones anfibias. Ya Trump dijo que, de hecho, por tierra va a ser más fácil todavía todo, imagínate. Todo eso son formas de presión, que no es que sea solamente una jugada de póker. Obviamente, detrás de eso hay una amenaza real, hay una amenaza real, pero se quiere ir escalando. Digamos que esto es una diplomacia, Mildred, second track, es decir, por segundas vías. Es una diplomacia alternativa a la diplomacia del diálogo, a la diplomacia de micrófonos. Esto es una diplomacia por segundas vías. Toda esta movilización todavía son gestos diplomáticos. Cuando vemos los aviones cerca del límite con Venezuela, cuando vemos bombarderos o vemos los cazas cerca de los límites, cuando vemos todo este tipo de gestos, estos son formas de diplomacia. Son formas de diplomacia. Entonces, lo que uno entiende es que se está presionando para una transición incruenta, ¿correcto? Eso no quiere decir que no haya una operación si finalmente la nomenclatura mantiene la posición que está manteniendo hasta el momento. Que si guerra popular, que si resistencia activa, todo eso son solamente las contranarrativas a la Alianza del Sur, porque en Venezuela no hay pueblo que apoye una guerra de guerrillas o una guerra simétrica ante un pie de fuerza estadounidense real. No hay. Yo creo que en algún otro programa lo compartíamos esta idea, Mildred. Las mismas personas que votaron por Edmundo González son las mismas personas que están esperando una transición y una transición incruenta. Aunque Esas personas no van a ir a ninguna resistencia popular. ellos se muestran muy seguros. De hecho, Maduro también recientemente decía que el 82% de los venezolanos estaba dispuesto a defenderlo frente a Estados Unidos. Imagínate. Eso obviamente no se sostiene. Es la estrategia de la mentira integral, ¿no? La Es una mentira contranarrativa. integral. Es sostenido. El colmo caricaturesco de eso es ver al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, haciendo una escena de normalidad navideña con unos platos navideños de plástico. De Es utilería. decir, el primer gesto es una risa, ¿no? Y burlarse, pero la segunda reflexión es estos personajes, la nomenclatura ha hecho de la mentira una estrategia integral. O sea, con lo que me decías anteriormente, puede que se venga entonces una segunda o otra operación que digan, ya está Lanza del Sur activa, ya tiene nombre, ya designaron al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Entonces, pudiesen ellos al momento en que están actuando, como la operación Tormenta que mencionaste, darle otro nombre a esa acción directa en territorio venezolano. En el momento en que haya un avance respecto a lo que ellos vean en su teatro de operaciones, se le puede dar un bautizo a otro nombre Adicional. porque suele ocurrir. Sin embargo, la macro operación va a ser Lanza del Sur. Este, si tiene éxito diplomático, todos aplaudiríamos eso. Y si no, pues en una escalada de otra dimensión, un pie de fuerza realmente en el territorio venezolano, pues se va a mantener como la macro operación. Dependiendo del teatro de operaciones, pues puede inclusive, como te decía, circular la idea de otro nombre, otro bautizo según los objetivos y según los éxitos de esos objetivos. Por último, la llamada de Donald Trump a Nicolás Maduro. El propio Trump dijo que tenía algo que decirle. Hay quienes extraoficialmente han dicho que ya hablaron o van a hablar. O sea, eso no hay confirmación hasta este momento que estamos en el programa. Pero, ¿cómo ves eso? ¿Sí se puede dar una conversación telefónica entre ellos? ¿Qué pueden hacer de ello? ¿Qué puede surgir frente a un chavismo que dice, mira, de aquí no nos vamos?
O sea, Mira, las llamadas telefónicas desescalaron la crisis de los misiles en Cuba. Hicieron que el primer soviético de ese momento, Nikita Khrushchev, reculara y retirara su personal militar de Cuba y aceptara remover las lanzaderas de los misiles atómicos. Y luego se estableció el teléfono rojo a partir de esa crisis, porque tanto Washington como Moscú entendieron que era importantísimo tener un teléfono único entre las dos oficinas presidenciales o entre las dos oficinas de poder para justamente desescalar conflictos. Yo no, en lo absoluto, pongo en duda la capacidad de una llamada telefónica. Eso sí, en los términos que, que le convienen a Venezuela y en los términos que le conviene al prestigio de Trump y de su secretario de Estado. Una llamada para negociar una salida rápida, inmediata del poder, inmediata del poder. Este, Estados Unidos tiene ya todo su diseño legal interno para que una operación de estas no tenga ningún problema legal. A Trump no le interesa el Estatuto de Roma, no le interesa la CPI, no le interesa lo que opine Naciones Unidas, etcétera. A Trump lo que le interesa es su resguardo legal interno en Estados Unidos, que no vaya pues a evolucionar, digamos, un castigo legal por haber saltado algún paso, digamos, de la ley de guerra. En ese sentido, ya están blindados al decretar al Cartel de los Soles, como tú lo dijiste, como un grupo terrorista internacional. Entonces, esa llamada telefónica yo no la descarto, pero en los términos que necesita Venezuela y en los términos que necesita el propio secretario de Estado y el propio presidente de Estados Unidos. Una salida incruenta, rápida. Entonces, en efecto, es posible en esos términos. y si no, tú ves una intervención inevitable en Venezuela. Como te digo, siguiendo un poco las pocas alocuciones, sabes que Venezuela, pues obviamente está totalmente amordazada y censurada, ¿no? O sea, tú no tienes otra forma de coger el pulso sino a través de estas alocuciones. Pero las alocuciones en ese sentido son bastante claras, es decir, es resistencia prolongada, etcétera. O sea, ellos están todavía con la carta de la resistencia. Esto es el punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio, digamos, de esta negociación es que Estados Unidos mantenga la presión y Miraflores mantenga la narrativa de resistencia prolongada, activa prolongada. Ese es el punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio se va a terminar en algún momento, ¿cierto? O se termina por la negociación de la salida incruenta o se termina por un pie de fuerza. El pie de fuerza puede ser, yo no estoy viendo un grupo de tarea desembarcando en las costas de Carúpano, o sea, no lo estoy viendo. Estoy viendo la forma que estamos ya, que Ucrania nos enseñó del nuevo tipo de combate, que bueno, son drones, son pues los Tomahawk, tienen un vuelo inteligente muy preciso, esos misiles, etcétera. Estoy viendo más una guerra del futuro en ese sentido. Y no lo quiero, o sea, yo no, y yo sé que tú tampoco ni nadie, pero un pie de fuerza, ya viendo este escenario absolutamente especulativo que estamos hablando, un pie de fuerza como en Panamá, no lo veo. Lo veo como estas nuevas formas de combate. E inclusive, Mildred, como un laboratorio experimental, porque Rusia ha experimentado, Ucrania ha experimentado, indirectamente China también, con drones. Estados Unidos podría estrenar un laboratorio de combate no tripulado, de inteligencia artificial, escenarios de toma de decisión, supremacía aérea, multisupremacía aérea, a partir de esta experiencia en Venezuela, como lo hizo hace nada Israel en Gaza. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, diciembre, ¿cómo ves el panorama en diciembre? ¿Sube, baja la tensión por las festividades?
cada país lo maneja o lo celebra a su manera, pero hay una tensión, Venezuela, Estados Unidos y países fronterizos, países en el Caribe, porque todos también se están viendo salpicados con este conflicto. Pero como unas festividades en curso que celebra la mayoría en el mundo. Puede haber una pausa, se puede enfriar, se puede calentar. Estados Unidos, ¿cómo crees que vaya a manejar ese tiempo? Bueno, Causa Sé que no Justa es comenzó, fácil, sé que lo de los sí, tiempos sí. uno no puede hablar de tiempos, pero en tu experiencia ya en los análisis, por todo lo que conoces que ya ha ocurrido en la historia, puede que se enfríe o que se... Porque todos los días dicen, se sube el nivel, la tensión sube, porque nos tienen así, para allá y para acá, es verdad. Bueno, Causa Justa fue en diciembre, fue el 20 de diciembre. Este, hay condiciones climáticas beneficiosas, benévolas para una operación de esa magnitud en diciembre. A partir del solsticio, la noche es más larga, las operaciones furtivas prefieren la noche larga. Ya pasó la temporada de huracanes, está el Caribe el mar, digamos, calmado. Son varios factores que diríamos, hombre, más la historia de Todo operaciones se hechas en da para, diciembre. todo se presta para, o sea, puede Sí. pasar. Y por supuesto, esta catarata de información, porque estamos haciendo un análisis en tiempo real, por redes sociales, por estos mecanismos telemáticos, es decir, te estoy dando una entrevista a cientos de kilómetros de distancia, Puede estar en pasando redes, algo ahorita y no lo sabemos. exacto. Entonces ya digamos que todo esto cambia y todo esto cambia también en la recepción de los comandos operativos. Es decir, eh, cuando ocurrió Causa Justa, yo me acuerdo que Navidades y amanecimos con la noticia. Y recuerdo que además había sido una operación en pleno colapso del mundo soviético, o sea, el muro de Berlín, las reformas de Gorbachev, inclusive pensábamos en ese momento, se viene otra cosa, la Unión Soviética va a protestar en tiempos muy lentos o como deberían ser, tiempos muy reales. Ahora todo está hiperacelerado y esto también puede generar en los comandos operativos una, una continua reflexión, repensamiento de la operación. Pero climáticamente, estacionariamente e históricamente, diciembre acompaña estas operaciones. Brevemente, Alejandro, ¿soportará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un tipo de ataque que acabas de mencionar, de prueba de laboratorio, con los drones y todo eso? A ellos, al ver que está ocurriendo eso, podrán deponer sus armas y ponerse del lado del pueblo. Este, Todos esperamos que la Fuerza Armada Nacional tenga ese momento de reflexión de sabiduría. Eso lo esperamos todos. Y yo sé que en las Fuerzas Armadas los sectores medios están muy controlados y están demasiado temerosos de la represión interna, que es terrible, es terrible. Sabemos cómo tratan y se han colado videos del maltrato a los oficiales este, críticos dentro de las Fuerzas Armadas. Y sabemos que son muchos, más de los que parecieran. Pero en los términos de resistencia, en los términos, digamos, estructurales, de la estructura tal como está, de la Fuerza Armada, y las capacidades operativas que están en el Caribe, en Lanza del Sur, obviamente no, obviamente no. Ayer Maduro hablaba que, bueno, atenta a la Fuerza Aérea Bolivariana. Sí, es una fuerza regionalmente comparable con Colombia, con Perú, pero solamente en el portaaviones hay dos veces todos los aviones de América del Sur. O sea, en el grupo naval, quiero decir. Si sacamos a Brasil, ese grupo naval que está en el Caribe tiene el doble de los aviones que tiene todo el continente. Entonces, es ridículo. ¿Cuántos Sukhoi hay operativos? Yo sé que el último se cayó porque le entró un samuro en la turbina. Suena cómico, pero el piloto prefirió irse y dejar caer el aparato lejos de la población y salvó a la población de un accidente. Pero digamos que no estamos en la máxima. Los F-16 que se compraron en la democracia
están todos canibalizados. El último overhauling que se le pudo hacer a esos F-16, recuerda que Venezuela está sancionada desde ese momento, desde que Chávez no fue contundente en la lucha contra el terrorismo, fue sancionado y esos overhauling de tecnología estadounidense, el último se logró hacer en el gobierno de Zapatero, por Zapatero, digamos que cómplice de la dictadura, hizo unas transferencias tecnológicas, pero las mínimas. Esos F-16 son tan eficientes como las avioneticas Cessna que lo llevaban a uno a ver el Salto Ángel. Entonces, no, Mildred, no hay capacidad operativa para resistir y mucho menos un teatro de operaciones donde estoy seguro se van a experimentar nuevas formas del Raptor, nuevas formas de los vehículos no tripulados. Alejandro, gracias por el análisis. Nuevamente, a través de mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela, vamos a seguir monitoreando la situación, porque esto parece que pica y se extiende, y esperamos tenerte más adelante para seguir analizando estos escenarios. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Mildred. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.